Café Jurídico, episodio 2. Bienvenidos de nuevo, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a utilizar herramientas sobre eficacia y productividad profesional y en definitiva nos acercaremos de una manera amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos. Segundo episodio del jueves 2 de abril de 2020 tenemos con nosotros a un invitado muy especial que cuenta con una dilatada experiencia profesional en el análisis forense de todo tipo de documentos y es uno de los peritos judiciales en grafología y documentoscopia de referencia del país. Pero antes, consulta @cafejurídico.es, el correo electrónico en el que puedes hacernos llegar tus preguntas, pedir que tratemos un asunto concreto, mandarnos tu opinión o hacernos llegar cualquier cuestión o oportunidad de mejora. Ya sabes, abrimos un canal de comunicación directo contigo en consulta@cafejurídico.es. Te esperamos. Ahora sí, hoy ha venido a tomarse un café con nosotros Fidel Pasadas, director del laboratorio Tartessos. Buenas tardes, Fidel. Gracias por estar con nosotros en estas fechas tan complicadas. Encantado. Gracias a vosotros por invitarme y enhorabuena por el programa. Seguro que después de escuchar tu presentación algún oyente puede estar preguntándose en qué consiste exactamente la pericial caligráfica y grafológica y cuál es su utilidad dentro del procedimiento judicial. Cuéntanos, Fidel. En general, la prueba pericial, que como ya sabemos está recogida en el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene como objeto informar la decisión del juez en aquellas materias que requieran de un conocimiento técnico o científico. Ahora bien, en concreto, con la pericial caligráfica, que además es regulada de manera específica en los artículos 349 a 351, si no recuerdo mal, se pretende asesorar al tribunal en aquellos casos en los que pueda existir una falsificación documental o, por ejemplo, se desconozca la autoría de algún documento manuscrito. Sobre cualquier superficie, ya sea papel o una pared, en el caso de un graffiti, por ejemplo, etc. O simplemente en el que se ponga en duda su autenticidad. Hay que matizar, por cierto, si me permitís un pequeño inciso, que la pericial caligráfica, o grafoscópica o documentoscópica, porque tiene varios nombres, es diferente de la grafológica, es decir, en realidad se trata de dos disciplinas completamente diferentes, aunque la ley las confunda con frecuencia desde hace décadas. El informe grafológico, para que nos entendamos, se centra en el estudio de las características psicológicas de las personas, a través de la forma que tienen de escribir, ¿no? Sus rasgos, sus caracteres, sus gestos tipo. En cambio, el informe caligráfico centra su estudio, mediante el uso además de técnicas científicas, en determinar la autenticidad del documento en cuestión, excluyendo del dictamen, por supuesto, la personalidad del escribiente. Me parece muy interesante todo esto que nos estás contando, pero ¿qué pasos exactamente das para practicar una pericial? Sí, todo depende de la documentación con la que contemos para la elaboración del informe. Es decir, cuando nos plantean la elaboración de una pericial caligráfica, lo primero que hacemos es valorar su viabilidad. Esto se hace mediante un estudio previo del material con el que contamos para el cotejo. A partir de ese estudio comprobamos si es posible realizar un informe con todas las garantías técnicas y científicas que nos permita alcanzar un dictamen legalmente válido. Una vez finalizado dicho estudio previo, de ser viable el caso en cuestión, procederíamos a la plasmación por escrito de dicho análisis. Para la realización de todos estos pasos, ¿es preciso que tengas acceso a la documentación original para la elaboración del informe? Porque claro, ello limita mucho el campo de actuación, ¿no? Efectivamente, contar con la documentación original siempre es lo ideal. Principalmente porque de los documentos originales se puede extraer mucha más información que, por ejemplo, en una fotocopia o una muestra escaneada. De todas formas, también es cierto que en España, a diferencia de otros países como Francia, por ejemplo, que son un poco más estrictos al respecto, sí se admite la elaboración de informes periciales
válidos incluso a partir de fotocopias o fotografías en aquellas situaciones en las que no se pueda disponer de la documentación original. A ver, de cuanto has explicado entiendo que se puede demostrar la autoría real de una firma. Ahora bien, al escucharte me surge la siguiente pregunta. ¿Se puede acreditar la autenticidad o falsedad de un documento atribuido a alguien que ya ha fallecido? ¿O eso no es posible? Sí, y es muy común, ¿eh? De hecho, al laboratorio nos llegan con bastante frecuencia encargos para el análisis póstumo de todo tipo de documentos, especialmente de testamentos hológrafos. En realidad, todo documento es susceptible de análisis y verificación. El único problema que puede haber en este tipo de situaciones es que no haya suficientes muestras de la escritura de esa persona fallecida, lo cual puede dificultar mucho e incluso imposibilitar la realización del informe. Ahora te voy a realizar una pregunta que, aunque ya la conozco porque hemos trabajado juntos en más de un asunto judicial, creo que puede estar haciéndose a alguno de nuestros oyentes y, bueno, quiero ver cómo te defiendes. Vale, ya tenemos el informe pericial que dice X o dice Y. Ahora, ¿qué podemos hacer con él? ¿Tiene validez judicial? ¿Qué pasa con ese informe? Cuéntanos. Por supuesto. Lo más normal es que una pericial caligráfica esté enmarcada en un proceso judicial, al que además, posteriormente, el perito deberá acudir para ratificar su informe. Y obviamente, al haber sido realizada dicha pericial por un experto debidamente homologado, tiene validez ante cualquier tribunal del país. De todas formas, esto viene con mucho más detalle en los artículos 346 y 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que engloban todo ese proceso, desde la designación del perito a la intervención del mismo en la vista del juicio. Si me permites, vamos a recordar a nuestros oyentes que dicen exactamente los artículos 346 y 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los que has hecho alusión. Cierto. El primero de ellos dice que el perito que el tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará llegar por medios electrónicos al tribunal en el plazo que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará traslado por el letrado de la Administración de Justicia a las partes por si considera necesario que el perito concurra al juicio o a la vista a los efectos de que aporte las aclaraciones o explicaciones que sean oportunas. El tribunal podrá acordar, en todo caso, mediante providencia, que considera necesaria la presencia del perito en el juicio o la vista para comprender y valorar mejor el dictamen realizado. Por su parte, el artículo 347 establece en su apartado primero que los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las partes que el tribunal admita. El tribunal solo denegará las solicitudes de intervención que, por su finalidad y contenido, hayan de estimarse impertinentes o inútiles, o cuando existiera un deber de confidencialidad derivado de la intervención del perito en un procedimiento de mediación anterior entre las partes. En especial, las partes y sus defensores podrán pedir: primero, exposición completa del dictamen cuando esa exposición requiere la realización de otras operaciones complementarias del escrito aportado mediante el empleo de los documentos, materiales y otros elementos a que se refiere el apartado 2 del artículo 336. Segundo, explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos cuyo significado no se considere suficientemente expresivo a los efectos de la prueba. Tercero, respuestas a preguntas y objeciones sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del dictamen. Cuarto, respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, por si pudiera llevarse a cabo en el mismo acto y a efectos, en cualquier caso, de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación, así como del plazo necesario para llevarla a cabo. Quinto, crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria. Sexto, formulación de las tachas que pudieran afectar al perito. El apartado segundo de dicho precepto establece que el tribunal podrá también formular preguntas a los peritos y requerir de ellos explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen aportado, pero sin poder acordar de oficio que se amplíe, salvo que se trate de peritos designados de oficio conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 339. En efecto. A raíz de la lectura de los artículos anteriores me viene a la cabeza, una cuestión que creo que puede resultar interesante. Como sabes, es habitual que en determinados delitos de estafa y falsificación documental en las actuaciones conste un informe elaborado por la policía o por la Guardia Civil. ¿Es posible rebatir dicho informe? En efecto, todo informe, sin importar su procedencia, puede ser rebatido por otros expertos. En el caso de la policía y la Guardia Civil, con todo respeto a su labor profesional por supuesto, la realidad es que en ocasiones no cuentan con el tiempo o incluso los recursos necesarios para realizar un análisis documental exhaustivo, por lo que siempre es recomendable una segunda opinión.
Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Fidel, por habernos acompañado en el día de hoy, por ilustrarnos en este tema tan interesante como es el de la prueba pericial caligráfica y grafológica. A vosotros, ha sido un placer. Pero antes de despedirte, nos gustaría dejarte un momento spam para que puedas decirnos dónde podemos encontrarte, Fidel. Claro que sí, en nuestra página web www.laboratoriotartesos.com encontrarán toda la información necesaria y además desde allí mismo pueden contactar directamente con cualquiera de nuestros expertos que estarán encantados de ayudar. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí el programa de hoy. Una vez más, agradecer el feedback y vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en iVoox y en Spotify, donde os agradecemos vuestra suscripción si os gusta el canal. En las notas del programa dejamos enlace a los datos de contacto del Laboratorio Tartesos que dirige nuestro invitado. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes, día 7 de abril a las 16:30, donde, acompañados de un café, nuevamente nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, quédate en casa y adiós.